Les doy la bienvenida al módulo 3 del curso de resistencia bacteriana a los antibióticos. El módulo 3 vamos a ver las pruebas de sensibilidad. En este vamos a ver qué pruebas más se hacen en el laboratorio, cómo las podemos utilizar, qué es concentración mínima inhibitoria, qué es un Kirby Bauer o difusión por disco, etc. Hay varios métodos para hacer pruebas de sensibilidad. El más clásico es el difusión por disco, que se utiliza colocando un disco sobre una siembra de bacterias en un agar definido. Otro puede ser la concentración mínima inhibitoria, en la cual podemos utilizar varios tubos y colocamos diferentes concentraciones de antibióticos con logaritmo 2 en cada tubo. También podemos utilizar la difusión en agar a través de un replicador de SPIRT, también diferentes cajas con diferentes concentraciones del antibiótico en el agar. O también esta prueba de gradiente de concentración, que es una prueba conocida como ETES, que es simplemente una gradiente de diferentes concentraciones de antibióticos en una tira de papel. Y naturalmente tenemos todas las pruebas de los equipos automatizados, como Byte, como Phoenix, como Walkaway y como el medio de Sensititre. Todos estos tienen el objetivo de establecer cuál es la concentración mínima inhibitoria para inhibir un antibiótico, o también para ver cuáles son los salos de inhibición en milímetros, que nos permitirá saber si una bacteria es sensible o resistente. La concentración mínima inhibitoria se reporta en miligramos por litro o microgramos por mililitro, y los salos de inhibición por milímetros. Esto nos va, todos, tanto la CMI como los salos de inhibición por Kirby-Bauer, tienen puntos de corte, o conocidos como breakpoints, que nos van a dar lugar a las categorías clínicas. ¿Cuáles categorías? De si la bacteria es sensible, intermedia o resistente. ¿Quién pone la categoría? Simplemente los comités técnicos de los antibiogramas. ¿Cuáles son los comités técnicos del antibiograma? Desde 1907 hasta el 2001, más o menos, los comités eran los comités de cada país. Por ejemplo, en Europa era el comité de la British Society of Antimicrobial Chemotherapy, o la Sociedad Francesa de Microbiología, o la de Europa, o la de Alemania. Entonces, cada país hasta el año 2001 tenía su propio comité técnico para hacer los antibiogramas, y en los Estados Unidos se denominó NSCLS, que era el National Committee Clinical Committee Laboratory Standard. Pero posteriormente, en el año 2001, en Europa se unieron todos los comités de los países y apareció el EUCAS, que es el que da los puntos de corte para Europa. Y en Estados Unidos se transformó de NSCLS a CLCI. En el 2013 tenemos dos comités técnicos que nos ayudan a ver cuáles son los puntos de corte, que son el EUCAS y el CLCI. En América Latina no existe un comité técnico, por lo que la OPS nos ha indicado que en América Latina debemos seguir los puntos de corte del CLCI, y por lo tanto Ecuador seguirá todos los puntos de corte para hablar un mismo idioma, ¿no? Porque hay diferencias entre el EUCAS y el CLCI. Seguimos entonces el CLCI para hacer antibiogramas. Los puntos de corte para establecer las categorías clínicas de sensible, intermedio y resistente se realizan utilizando criterios microbiológicos, farmacológicos y clínicos. Estos son dos clásicos, el de Patterson, realizado en el 2001, y el de Andes Craig en el 2005, en el cual valoraron el éxito terapéutico en pacientes con bacteremia, con cepas de Klebsiella y Escherichia coli productoras de BLE, y tratados con cefalosporina de tercera generación en monoterapia. Fíjense el porcentaje de éxito que tenían cuando se trataban con cefalosporina de tercera generación y el punto de corte era menor a 1. Cómo bajaba el porcentaje de éxito cuando el punto de corte era 2, y cómo fracasaba totalmente cuando el punto de corte era 4, baja casi al 25%. Entonces, así se van estableciendo los puntos de corte. Y aquí también con el otro artículo que demostraba que el porcentaje de éxito
de una bacteria que tenía un punto de corte de menor a 1 con concentración mínima inhibitoria de menor a 1, entonces iba bien el porcentaje de éxito de ese proceso infeccioso, se le consideraba sensible. Si era de 2, bajaba el éxito, y si era de 4, bajaba, si era de 8, bajaba aún más. Entonces el punto se estableció que es la relevancia clínica de los puntos de corte súper interesante y súper importante en el manejo de los pacientes, y esos puntos de corte pueden cambiar, como de hecho han cambiado en Neisseria gonorrea, en cefepime para enterobacterias, etc. Entonces hay que revisar cómo salen cada año en enero los nuevos puntos de corte, si se han mantenido o han cambiado, hay que revisar estos puntos de corte en el laboratorio. Entonces aquí tenemos el éxito clínico de acuerdo a los puntos de corte establecidos para céfalos de tercera generación, por ejemplo. El punto de corte, también conocido como punto de ruptura o punto de quiebre o punto de rotura, son valores específicos de parámetros, tales como valores de la CNI, según los cuales las bacterias se pueden asignar a las categorías clínicas de sensible, intermedio y resistente. Una cepa es sensible cuando esta cepa bacteriana inhibida in vitro por una concentración de un agente antimicrobiano que se asocia con una alta probabilidad de éxito terapéutico. Eso es una cepa sensible, la que va a tener una alta probabilidad de éxito terapéutico. Una cepa de categoría intermedio significa que esta cepa bacteriana inhibida in vitro por una concentración de un agente antimicrobiano que se asocia con un efecto terapéutico incierto. Tal vez se pueda subir la dosis y este intermedio pasa a sensible. Y una cepa resistente es una cepa bacteriana inhibida in vitro por una concentración de un agente antimicrobiano que se asocia con una alta probabilidad de fracaso terapéutico. ¿Cuáles son los objetivos de hacer una prueba de sensibilidad? Los objetivos de un antibiograma, que también se le conoce con ese nombre. Esto se evalúa la respuesta in vitro de un microorganismo a la acción de uno o varios antibióticos. Y esta prueba de sensibilidad o antibiograma puede predecir el éxito o el fracaso del tratamiento antimicrobiano de forma individual, porque se hace a través de un tratamiento dirigido, o podría ser también por la utilización de un tratamiento empírico, dependiendo del conocimiento de qué es lo que circula en esa terapia intensiva o en ese hospital o en esa comunidad. También el antibiograma proporciona alertas epidemiológicas para establecer medidas de control y prevención de infección. Por ejemplo, Escherichia coli productora de colistina. También sirve para conocer la epidemiología de la resistencia a los antibióticos, la emergencia, evolución y dispersión de los mecanismos de resistencia, y evalúa las medidas establecidas para su control. El éxito de predecir predecir el éxito o el fracaso del tratamiento nos va a llevar a la trascendencia para el paciente. Nos da la seguridad de que podemos dar un tratamiento efectivo en ese paciente. Mientras que los otros dos objetivos de proporcionar alertas epidemiológicas y conocer la epidemiología de la resistencia tiene trascendencia en salud pública. Es decir, una prueba de sensibilidad tiene dos trascendencias: para el propio paciente, para la seguridad del paciente, y trascendencia en salud pública. El antibiograma tiene como objetivo evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo o uno o varios antimicrobianos y traducir en una primera aproximación un resultado como factor predictivo de la eficacia clínica del tratamiento. La utilidad básica de esta prueba es la instauración de un tratamiento antibiótico correcto al paciente. Es necesario conocer si el microorganismo responsable de la infección posee mecanismos que le confieran resistencia frente a algún antibiótico para no incluirlo como terapia. El antibiograma se utiliza para determinar qué agente antimicrobiano será capaz de inhibir el crecimiento de bacterias u hongos causantes de la infección. Con una prueba de sensibilidad se puede obtener resultados cualitativos que indican si la bacteria es sensible o resistente a un antibiótico, o cuantitativos que determinan la concentración mínima inhibitoria de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Eso se reporta ya sea en microgramos por mililitro o en miligramos litro. La primera, la que lee la parte cualitativa, es el Kirby-Bauer o difusión por disco, que solo nos dice sensible resistente, mientras que la CMI nos dice con qué cantidad de antibiótico es inhibida el crecimiento de esa bacteria. Entonces, prueba de difusión por disco, que ya estaba en vigencia desde los años 60, sigue todavía siendo útil.
Es la actividad in vitro de los antimicrobianos, se mide por dos métodos, por el método de difusión por disco y por el método de concentración mínima inhibitoria. El denominado difusión por disco se le conoce como DD, difusión por disco, fue inventado por Kirby Bauer allá por los años 1956 y se basa en colocar una bacteria en un número determinado de unidades formadoras de colonias, se siembra en un agar determinado también, un agar específico para ello, y luego se pone el disco cargado de antibióticos que también tiene una carga específica para cada bacteria, y el día siguiente, después de 18 a 24 horas de incubación, se lee el halo que ha inhibido ese disco de antibiótico y se interpreta como sensible, intermedio o resistente de acuerdo a las normas internacionales que trae el CLSI o Leucas. La otra forma de medir también la sensibilidad es a través de la dilución en caldo. Este método se denomina CMI, que es la concentración inhibitoria, que básicamente es la mínima concentración de antibiótico que impide el crecimiento visible bacteriano después de 18 a 24 horas de incubación. Entonces siempre es en logaritmo 2, 0, 0, 5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces tenemos que aquí la bacteria se pone una cantidad de antibiótico en logaritmo 2, 0, 0, 0, 5, 1, 2, y posteriormente se pone un inóculo establecido y se ve al día siguiente se ha crecido. Ha crecido, ha crecido, ha crecido. Entonces, donde no ha crecido, en el primer tubo donde no ha crecido, esa es la CIM o la CMI. Esta CMI es la mínima concentración, que en este caso de este ejemplo sería 2. Esta bacteria, para que sea inhibida en el proceso infeccioso, tiene una concentración inhibitoria de 2 microgramos por ml. Los puntos de corte se establecen basados en criterios microbiológicos, farmacológicos y clínicos por los organismos reguladores, como les había indicado. Otra forma también de ver la sensibilidad y resistencia de las bacterias es a través de dilución en agar, poco realizado en el país, que consiste en tener un replicador de STIR. Aquí colocamos las bacterias que queremos replicar y vamos colocando en cada agar. Por ejemplo, tiene 0,5 de algún antibiótico, después otra caja tiene 1, la siguiente caja tiene 2, la otra caja tiene 4, 8 y así. Entonces se replican varias bacterias al mismo tiempo y se va viendo la que no ha crecido. En la concentración de la caja que no ha crecido, esa será la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué metodología hay? Naturalmente tenemos los equipos automatizados que también hacen así. ¿Qué metodología es la que deberíamos utilizar entonces? ¿CMI o difusión por disco en agar? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces se ha establecido que ambos métodos son comparables, ya que hay una correlación directa entre el diámetro del halo de inhibición por disco y la concentración mínima inhibitoria. Las técnicas de dilución proporcionan resultados cuantitativos, nos dicen la cantidad de antibióticos que va a inhibir esa bacteria, mientras que la de difusión por disco proporciona resultados cualitativos, solo nos dice que es sensible, intermedio o resistente. ¿Cuándo hacer concentración mínima inhibitoria? Depende de muchos factores y vamos a ver que básicamente son 3. Primero, el más importante es, nosotros esperaríamos que se nos reporte por CMI, ¿en qué infecciones? ¿Qué infecciones son obligatorios que el laboratorio les reporte la concentración mínima inhibitoria? En endocarditis, en meningitis, en osteomielitis, en infecciones severas de sitios estériles, naturalmente en sepsis y en fibrosis quística. Entonces, ¿cuándo hacer CMI? En diferentes tipos de infecciones como las que les acabo de mencionar. Luego tenemos otro parámetro también para ver si hacemos CMI. CMI también hacemos cuando vemos qué tipo de paciente, no solamente qué infección, sino qué tipo de paciente. Entonces tenemos que hacer CMI en pacientes oncológicos, neonatos de alto riesgo, en los que están en terapia intensiva y en todos los trasplantados. En eso no nos va a ser suficiente, no nos va a ayudar para nada a hacer un Kirby Bauer, porque necesitamos conocer la concentración mínima inhibitoria en este tipo de pacientes. Y el otro factor que interviene, a más de qué tipo de infección, qué tipo de paciente, es naturalmente qué tipo de microorganismo, porque no todos los microorganismos se pueden hacer Kirby Bauer. Solamente se pueden hacer Kirby Bauer en los organismos clásicos que se reproducen cada 20 minutos.
pero en todos los demás, como que son de crecimiento lento, como requieren atmósferas especiales, etcétera, necesitas hacer SIM o CMI. Como por ejemplo en hongos, en todos los microorganismos fastidiosos, en micobacterias, actinomyces, en todos los fenotipos resistentes, como vancomicina resistente de los heterococos, los productores de carapenemasas, los estáfilos resistentes a oxa, en todos los anaerobios, porque no hay pruebas de sensibilidad con discos para anaerobios, y en el Streptococcus pneumoniae para ceftriaxona y penicilina. Son obligatorios hacer CMI. No es obligatorio informar la concentración mínima inhibitoria en los antibiogramas de muestras procedentes de atención primaria. Como les acabo de indicar, todas las CMI están enfocadas a pacientes hospitalizados, a detención grave, con terapias intensivas, en neonatología, etc. No se necesita hacer CMI en muestras procedentes de atención primaria, como cuáles, como secreciones faringeas, como los urocultivos, todos estos entran en esta premisa. Sin embargo, no es que no se puedan hacer, es muy costoso hacer en atención primaria de salud CMI y no hace falta porque la mayoría de las infecciones de atención primaria de salud se pueden tranquilamente tratar con un antibiograma hecho con Kirby-Bauer o con difusión por disco. Claro, si quieren introducir los urocultivos a un equipo automatizado y gastar todo lo que implica el costo de esto, pues es independiente de cada institución. Pero de todas maneras, dentro de estos paradigmas de qué no hacer en microbiología, uno de estos es no informar CMI en antibiogramas de muestras procedentes en atención primaria. Entonces, tenemos métodos para hacer pruebas de sensibilidad, como el Kirby-Bauer, la concentración inhibitoria mínima, la difusión en agar, la microdilución en caldo, como el Sensititre, y los equipos automatizados. Todos estos podemos hacer pruebas de sensibilidad y cada uno de ellos puede servirnos para diferentes pacientes. No todo sirve para lo mismo. Por eso es que hay que tener una estrecha relación con el laboratorio, porque a veces no se debe hacer difusión por disco, a veces no sirve la concentración en caldo, a veces hay que hacer otro tipo de prueba. Les voy a poner un ejemplo. Stenotrophmonas maltophilia. Se caracteriza por ser intrínsecamente resistente a muchos de los antimicrobianos. No existe ningún método estandarizado para determinar la sensibilidad de este microorganismo y se han descrito problemas con todos los métodos, con todos los que les acabo de poner en la diapositiva anterior. No obstante, se considera que son preferibles hacer métodos de dilución en agar, que como les dije no se utiliza en el país porque no hay ni replicadores de STIR, dilución en caldo, que es una utilizada, microdilución en caldo, que es la más utilizada con Sensititre, y ETS frente a la difusión con discos que presentan una baja reproducibilidad. La cepa control presenta las características propias de esta especie. Cuando utilizamos una cepa de Stenotrophmonas maltophilia control va a tener una resistencia intrínseca a beta-lactámicos, a carbapenémicos y aminoglucósidos, y va a tener sensibilidad a fluoroquinolonas y clotimoxazol. Entonces, si recordamos la resistencia intrínseca dada por los LCIs, entonces fíjense, aquí tenemos la Stenotrophmonas maltophilia, en la cual solo tenemos, fíjense, la resistencia intrínseca es impresionante, resistente a todo esto y a todo esto. Y está sensible, y tiene resistencia, puede tener sensibilidad a ceftazidime y cefepime, como en este caso, a polimixina, cicolistina y a trimetoprim-sulfa y cloranfenicol. Entonces, cuando hacemos un antibiograma o una prueba de sensibilidad, ¿qué es lo que nos recomienda? Simplemente nos recomiendan utilizar como primera antibiótico de primera línea trimetoprim-sulfa, luego de segunda línea ceftazidima, levofloxacino y minociclina, y como tercera línea cloranfenicol. Entonces, la susceptibilidad reducida de Stenotrophmonas maltophilia a los antibióticos es asociado con factores de resistencia intrínseca comunes a todas las cepas de Stenotrophmonas. ¿Por qué es tan multiresistente? Porque ella tiene casi todos los mecanismos. Baja permeabilidad de la membrana, presencia de bombos de flujo, de resistencia a múltiples fármacos, enzimas modificadoras de antibióticos y enzimas resistentes a quinolonas con el gen SMQNR. Entonces, del capítulo, del contenido del capítulo del módulo 2, vamos a poner este ejemplo de todo lo que vimos de los mecanismos de resistencia. Este es el clásico. Y la resistencia adquirida mediante la obtención de mutaciones o genes de resistencia a través de transferencia horizontal de genes también se produce.
podemos tener de los pocos antibióticos o del poco arsenal que tenemos para tratar una estenotropomona, porque tiene resistencia intrínseca, puede tener resistencia adquirida. Entonces podemos tener resistencia a ceftazidima, trimethoprim. Pero, ¿qué pasa con la estenotropomona? Es que la estenotropomona en los equipos automatizados no lee el antibiograma. Fíjense, no lee. Es una estenotropomona esmaltofilia y el antibiograma no se ha leído. No dan ni la concentración ni la interpretación. Entonces hay que hacer otras metodologías, como por ejemplo microdilución en caldo con sensititre. Y también no existe ningún método estandarizado para la determinación de la sensibilidad de este microorganismo y se han descrito problemas con todos los métodos. Puede ser la bacteria extrema para decir que no existe un método estandarizado, pero el punto al que quiero llegar es que cuando hay una infección que requiere la interconsulta al infectólogo, tiene que hacerse, porque el infectólogo tiene que relacionarse con el laboratorio y ver cómo saca adelante ese paciente. No todo es tan sencillo para hacer pruebas de sensibilidad. Depende del paciente, depende de la bacteria, depende del equipo, depende de qué metodología estamos utilizando. Entonces, los métodos para hacer pruebas de sensibilidad, como ya les mencioné, son todos estos, pero tenemos que saber cuál podemos hacerlo, porque no todos hacen lo mismo. Entonces, lo más importante de las pruebas de sensibilidad, o lo ideal, es que sean súper rápidas, porque a veces no interesa mucho que la bacteria sea un E. coli, sino con qué le trato. ¿Es productora de BLE? ¿Es productora de KPC? ¿Qué hago con esa bacteria? Entonces, como ahora sepsis es sinónimo de tratamiento inmediato, porque como ustedes saben, en el caso de sepsis es súper importante que se inicie antibióticos lo más rápido posible, porque si se demora un poco, el paciente puede morir. Entonces, se ha determinado antibiogramas rápidos directos del hemocultivo. Esto está estudiado por el EUCAS. ¿Y qué es lo que nos dice? Que podemos hacer un antibiograma directamente de la botella de hemocultivo. ¿Cómo lo podemos hacer y para qué? Lo podemos hacer solamente para Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylos, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus y Acinetobacter, que han sido estudiados en esta metodología. ¿Cómo se hace el antibiograma rápido para hemocultivos? Simplemente se hace un Kirby-Bauer, directamente cogiendo la sangre de la botella que ha pitado para una bacteria como E. coli, Klebsiella o la que estamos sospechando de las que les acabo de decir, y se puede leer a las 4 horas. A las 4 horas, si es que mide 17 milímetros, el halo para el antimicrobiano se dirá que es sensible. Para el otro, si es que mide 15. Y también se puede medir, si es que a las 4 horas no las hemos podido leer muy bien, podemos leer a las 6 horas y podemos reportar un antibiograma a las 8 horas directamente de tomada la bacteria del hemocultivo. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Si utilizamos un disco de 30 de piperacilina tazobactam y le leemos el antibiograma a las 4 horas, si mide 17 milímetros diremos que es sensible y le diremos al médico que puede utilizar piperacilina tazobactam en 4 horas. Y si está resistente, con 12 milímetros no lo va a poder utilizar. Cefotaxima de medir 15 horas, ceftazidima 15 milímetros, meropenem 18 milímetros. Y también podemos hacer una lectura a las 6 horas y una lectura a las 8 horas. Esto es súper útil en el caso de sepsis y se le conoce como el nombre de RAST. Hay que implementarlos en los laboratorios, o sobre todo en pacientes con sepsis y pacientes de la terapia intensiva que requerimos con gran premura saber si se le puede dar, por ejemplo, ceftazidima, amikacina o meropenem. Entonces podemos utilizar esta prueba de sensibilidad RAST. Para la interpretación del antibiograma también es necesario esta relación y esta comunicación con el laboratorio. Por ejemplo, en Staphylococcus aureus, si el estafilococo es sensible a oxa, no se debe reportar los antibióticos beta-lactámicos, vancomicina ni quinolonas. Si el estafilococo es resistente a oxacilina, se debe reportar vancomicina y las demás opciones terapéuticas como linezolid, clindamicina, trimethoprim, y no daptomicina y ceftarolina en Ecuador porque todavía no se comercializa. Hay que colocar en el reporte la siguiente nota: estafilococos sensibles a oxacilina lo son también a todos los beta-lactámicos, porque es muy común que el médico llame y pregunte: le estoy dando cefalotina al paciente, ¿le sirve?
Entonces no se reporta ningún betalactámico, simplemente con que usted mire que la oxacilina es sensible, pues será sensible a todos los betalactámicos, incluido imipenem, meropenem. Si es que está resistente a oxacilina, entonces será resistente a todos los betalactámicos. El otro punto interesante es que también se ha visto que los estafilococos, cuando son sensibles a oxacilina, no se deben tratar con vancomicina porque hay fracaso de tratamiento. Otro clásico ejemplo son las pseudomonas aeruginosa. Se deben reportar todos los antibióticos con actividad antipseudomoniásica y las concentraciones mínimas inhibitorias de cada antibiótico. No se deben reportar otras quinolonas cuando cipro es resistente porque hay resistencia cruzada. No pasa esto con los estáfilos, donde se puede reportar cipro y levo y moxi, son diferentes. Pero en bacilos gram negativos y en pseudomonas hay resistencia cruzada, es decir, si ponen cipro va a ser resistente a levo, moxi, todo. No reportar antibióticos en las pseudomonas que presentan resistencia intrínseca, pues no tienen actividad. No se debe reportar ceftriaxona, cefotaxima, trimetoprim, ampicilina sulbactam ni ertapenem. Y con respecto a Enterobacter, en la Enterobacter hay una selección de AMC por uso de cefalosporina de tercera generación. La selección de Enterobacter, cuando un paciente está con una bacteria como Enterobacter y se usa cefalosporina de tercera generación, el 20% de los Enterobacter se vuelven resistentes intratratamiento y no se percata el médico. Por eso puede haber hay una mortalidad asociada a infección por Enterobacter MDR adquirido intratratamiento del 32%. Y la selección de Enterobacter resistentes con el uso de cefalosporina de tercera alcanza el 63% de acuerdo a los estudios de Cosgrove. Y por lo tanto no se sugiere el tratamiento de cefalosporinas en un Enterobacter. Mejor evitar. Y aquí tenemos un error en este antibiograma. Si ustedes se dan cuenta, el Enterobacter es resistente intrínsecamente a ampicilina y cefazolina, con lo cual estos no deberían ser reportados. Está bien, es resistente, pero no deberían ser reportados porque tienen resistencia intrínseca. Entonces, no informar en bacteremias y sepsis e infecciones severas debido a la mayor hidrólisis y falla terapéutica, tampoco inhibidores de beta-lactamasa en Enterobacter, y reportar siempre carbapenémicos en este caso, y antigaciclina no va para bacteremias ni neumonías, no tiene actividad, ciprofloxacino solamente para infección de vías urinarias y piel, y cefepime si hay riesgo de pseudomonas. No todos los casos con cultivos positivos requieren de un antibiograma. Este es un clásico ejemplo, paciente de sexo masculino de 76 años, internado en UCI, se recibe una muestra de líquido hemático identificado como herida de pierna y no solicita búsqueda de anaerobios. Se realiza GRAM, se siembra en agar sangre McConkey. En el GRAM directo no se observan leucocitos ni bacterias, abundantes hematíes y detritos celulares. Sin embargo, en el cultivo le crece unas pocas Escherichia coli, otras pocas Klebsiella y alguna otra enterobacteria. ¿Cómo continuaría con el proceso de esta muestra? ¿Se identifican todos los bacilos o se identifica solo el bacilo que predomina, la colonia que predomina? Si ahí les identifican los 3 bacilos o los 3 tipos de colonias. No se estudia ningún microorganismo y se describe el hallazgo en el informe. Se reaísla y se estudia para ver si es que no tiene una pseudomonas. La respuesta es C. No se estudia ningún microorganismo y se describe el hallazgo en el informe. Presencia de E. coli, Klebsiella o cualquier otro. ¿Por qué? Porque la tinción de Gram no demuestra presencia de neutrófilos ni bacterias, por lo cual es altamente probable que los hallazgos del cultivo sean debido a microbiota colonizante. Y simplemente con la limpieza o en la clínica de heridas pueden eliminar estas bacterias de este proceso infeccioso de piel y tejidos blandos. Por eso es súper importante una interacción entre el microbiólogo y el infectólogo, porque todos pueden esperar que se reporten las 3 bacterias con los 3 antibiogramas y muchas veces no hace falta. Son colonizaciones y que se van a ir con la limpieza, no como los antibióticos, no necesitan antibiograma ni de 3 o 4 o peor 5 bacterias de una herida. Eso es una excepción cuando ustedes encuentren pseudomonas aeruginosa. Las pseudomonas en principio siempre se deben reportar
con una prueba de sensibilidad. Bien, los laboratorios de microbiología de los hospitales deben reportar sus datos de resistencia al personal al menos cada año. Los CDC iniciaron una campaña para prevenir resistencia a los antimicrobianos y una sugerencia de utilizar antimicrobianos con prudencia y usar datos locales. Por lo tanto, es importantísimo que cada hospital o cada centro de atención a salud utilice este documento que es para ver cómo se hacen las cartillas de resistencia a los antimicrobianos para que los médicos que trabajen en esa unidad de salud sepan a qué atenerse con la flora de los pacientes que acuden a su institución. Los equipos automatizados en el Ecuador, me gustaría decir algunas palabras sobre ellos. Agilizan muchísimo el trabajo, no son 100% confiables o reproducibles, más bien en alguna de las pruebas de seguridad. Pero creo que han cambiado muchísimo el panorama en el país porque tienen una ventaja desde mi punto de vista. La ventaja es la taxonomía, porque identifican de mejor manera que las pruebas manuales. Fíjense cómo han ido cambiando los géneros. En 1939 aparecían 9 géneros, han ido subiendo hasta aumentar el número de géneros de las diferentes bacterias que producen infecciones. Fíjense cómo fue el árbol evolutivo original de Darwin en 1837. Apenas tenía unas 4 o 5 bacterias descritas, o lo que en el árbol evolutivo. Y fíjense cómo es ahora. Cómo es ahora el árbol evolutivo. Es impresionante. Ya no se puede identificar como se identificaba anteriormente. Necesitas proteómica como el maldito o necesitas genómica como la secuenciación. Es impresionante la cantidad de bacterias que tenemos ahora y también interesante es que ha cambiado totalmente la taxonomía de las bacterias con estos dos advenimientos de genómica, proteómica, y siempre ha sido la taxonomía un tema controversial. Ha dividido en 2 grupos, los divisores y los sintetizadores. Los divisores quisieran tener todos los organismos bien caracterizados, identificar su especie y que corresponden a su filogenia genética. En cambio, los sintetizadores prefieren grupos de organismos similares a un número menor de géneros y grupos de especies, en particular si no hay diferencia en el manejo clínico de la enfermedad. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoacéticus, Acinetobacter lowfi, y el baumannii no se puede diferenciar todas las subespecies que tiene. Pero para tratar al paciente da igual que sea un Acinetobacter pitti o un Acinetobacter baumannii. Esos son los sintetizadores. En cambio, los divisores dicen que se debe poner, por ejemplo, Burkholderia cepacia subespecie con todas las subespecies de esta Burkholderia. A la hora de decidir hasta dónde identificar, tomar en cuenta el costo si el laboratorio desea identificar por completo o no a un microorganismo. Entonces, por ejemplo, este es el caso que les digo de la Burkholderia cepacia, que es un complejo de 22 Burkholderias. Entonces, los divisores dicen que debe decir Burkholderia cepacia subespecie alpina, Genovar sete. En cambio, los otros dicen que con poner Burkholderia cepacia complex del complejo ya se tratan todas iguales y no tendría mucho sentido identificar hasta los últimos grados de taxonomía. Bien, es importante las identificaciones correctas de los géneros y especies, porque de eso dependerá cómo vamos a hacer el tratamiento de los antimicrobianos. Estas son las lecturas recomendadas para este capítulo número 3. Muchísimas gracias por su atención.